Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Dino, el de los picapiedra. Espero que te guste. Le puse mucho detalle. Mide 26 centímetros de alto. Vean la parte de atrás. Por un lado. Espero que te guste y que te animes a suscribirte. Ya casi completamos la colección y digo casi porque nos falta Pebbles, nos falta Bam Bam. Espérenme, ahí está. Y no podía faltar el tronco móvil. Entonces, espero que te guste la colección y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que cheques más de mis 500 tutoriales que tengo en mi canal y te llevo de la mano para tejerlos. ¿Ok? Espero que te guste y seguimos tejiendo la colección de los picapiedras. A continuación doy la lista de materiales. Ok, ¿ya vieron cómo quedó? Bueno, si es que me quedó porque ahorita estoy dudando de que si me va a salir o no el lino. Vamos a utilizar estambre angorita. Tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre, eso es a tu gusto. Miren, me piden la cantidad que utilizo, pero la verdad no sé. Yo compro las bolitas de 100 gramos y a veces pues me las ocupo todas y a veces no. Lo que puedo hacer es que decirles, pues más o menos uso esto, o más o menos uso el otro. Por ejemplo, aquí yo creo que son como 50 gramos. Y estoy viendo si lo hago en este tono de lila el cuerpo, porque no sé si me alcance o no, pero vamos a ver. Y es que este tono ya busqué y creo que no tengo más, entonces voy a ver, pero son como 50 gramos de estambre para el cuerpo de Dino. El color carne lo voy a usar para para la trompita del Dino. ¿Ok? Ese yo creo que llevo poquito estambre, voy a ocupar poquito. El azul también voy a ocupar muy poquito, nada más es para el collar del Dino. Así que pues van de ser como unos 5 gramos, 6 gramos, creo que menos. Luego vamos a utilizar este fieltro blanco y negro. Blanco para los ojos y negro para las manchitas del Dino. Me van a decir, ¿por qué no las tejes? Es que no tengo mucho estambre negro, entonces lo estoy racionando. Y queda más bonito con el fieltro. Esta ocasión voy a usar botones estilo hongo. Ahí se ve. Ok, miren. Creo que estos son de 1 centímetro de diámetro. A ver. Sí, de 1 centímetro de diámetro. Y vamos a ocupar en color negro. Voy a ocupar un circulito de madera de 1 centímetro de diámetro también. Vamos a ocupar, a ver, espérenme, un gancho del número 3. Según yo iba a estrenar mis ganchos rojos y se acuerdan que no viene el gancho del número 3. O sea, no me fijé en ese detalle. Los compré en Temu y los quiero estrenar, pero pues no tengo del 3. Nomás tengo del 4. Pero fíjense, estoy viendo que igual y si me sirve. Porque el cabezal, no. Sí, se ve más. Ah, miren, el 6. Ah, sí, miren. Aquí dice 3.5. Entonces, a ver, vamos a ver el 5.
Sí, es el número 5. Ay, bueno, vamos a estrenar el gancho del número 3. Que en estos, es que es de 3 milímetros. Miren, el cabezal es de 3 milímetros, pero es el número 5. Entonces, vamos a utilizar este. A ver qué tal nos va. Y, ¿qué más? Estos los compré en Temu. Me costaron como 90 pesos todos los 9 ganchos. Entonces, espero que te gusten porque a mí voy a probar a ver qué tal me salen. Pero yo creo que bien. Y relleno y creo que ya. Vamos a utilizar también, creo que es todo. Entonces, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo para que de ahí ya saquemos todo lo que es la cola y todo para que quede proporcionado. También vamos a necesitar un poco de fieltro rojo para la lengüita de Dino. Ok, también necesitamos unos circulitos de 2.5 centímetros de diámetro. Yo estos de maderita los compré en Temu, pero tú los puedes hacer de cartón, ¿ok? No te preocupes, nada más que sea un poquito grueso o duro el cartón para que te soporte. Son para las patitas del Dino. Ok, sí cambié el estambre porque no... Cuando les estaba diciendo de la cola y todo eso, dije, no, mejor lo cambio porque todavía me falta la cola. Igual y me alcanzaba para las patitas y para el cuerpo, pero no para la cola. Entonces escogí otro tipo de moradito o de lila para hacer el Dino. Entonces, vamos a comenzar tejiendo dos cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, cierro con un punto deslizado la vuelta. Y la segunda vuelta hago una cadena y ahí mismo tejo un aumento. Tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Disculpen, tardo en adaptarme al gancho, pero nada que luego no me acomode. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3, 4. Vamos a hacer vuelta 4, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y me da un total. Ay, perdón. Ay, por no quererlo. Me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena. 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos.
4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. A ver, ahí está. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y regresamos. Ok, de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo voy a marcar. Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok, de la vuelta 8 a la vuelta 12. Así. ¿Sale? Ese ruido como que me da ñañaras. Pero siempre me pasa cuando los ganchos son nuevos, suenan así. Yo creo que al rato ya con el roce se va quitando esas pequeñas asperezas que tienen los ganchos. Y ya deja de sonar, pero sí al principio siempre suenan así. Haz de cuenta, es como si chuparas el estambre. Uy, esa sensación me da ñañaras. Me dan como, no sé, como, ahora sí que me retuerzo como gusanito. No sé por qué. Sale, entonces lo voy a tejer y regresamos. Ok, miren, llegué a la vuelta 12, pero creo que le voy a agregar 2 vueltas más. Ok. Vamos a hacer la vuelta 13 a la 15. Más bien fueron 3 vueltas, ¿verdad? Ok, de la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Seguimos tejiéndolo y regresamos. ¿Ok? Ok, miren, llegué a la vuelta 15, ahora sí. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5, una disminución, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo marco porque me distraigo mucho y me paso de vueltas, ¿ok? Pero esa es opcional, ¿ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta 19. No dejen poner la regla porque si no me va a perder. Espérenme. Ok. En la vuelta 19 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. Lo tejo 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. A ver. 3, 4 y la disminución. Ok. En la vuelta 20 y 21 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la comienzo con una cadena y la termino con un punto deslizado. A ver, voy a marcar. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 25. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos, son 18 puntos bajos en cada vuelta y regresamos. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 31 vamos a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Esta es la parte del cuello. Estoy viendo si le vamos a tener que poner soporte o no para que no se doble, porque Dino tiene el cuello muy largo. Entonces, vamos a ver si necesitamos un soporte para la cabeza, para el cuello y la cabeza. ¿Ok? Así. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 32 a la 36 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la termino con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejer, rellenamos y regresamos. Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 8 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 39 a la 44 punto por punto. Lo tejo y regreso tentativamente, ¿no? Vamos a ver si salen así o sería menos. Si son menos vueltas, aquí te lo pongo. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 a la 44. Ok, en la vuelta 45 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 8 veces, 8. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ay, se movió esto. Ok,
En la vuelta 46 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo, empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 47 hago una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 48 vamos a tejer una cadena y hacemos 9 disminuciones. ¿Ok? Y rematamos dejando estambre para poder cerrar la cabeza de Dino. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 9 por 2, 18. ¿Sí? 9 por 2. Ay, no, es que de veras que soy. Sí, 18. Es que luego dudo de todo. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Pura disminución. Rematamos. Así, con un punto deslizado cierro. Y remato y dejo algo de estambre para poder cerrar el círculo. Lo vamos a rellenar. Y se acuerdan que le pusimos el soporte para la cabeza. Un palito que atraviesa de aquí a acá, porque si no, sí le va a ganar el peso porque nos falta la trompa. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar con la cola. Sé que se ve raro, se ve muy como que está muy estilísticamente, ay, espérenme. Estéticamente se ve raro, pero van a ver que va a funcionar, porque por aquí va el collar, por aquí. Y entonces tiene el cuello un poco largo y falta la trompa, que eso va a ayudar. Entonces, empecemos con la cola. En color lila vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago esto. 6 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Miren. 5, 6. Empujamos el centro hacia arriba y cerramos la vuelta con el punto deslizado. ¿Ok? Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, espérenme, que ya. Van 2. Van 3. Y va el aumento. ¿Ok? De la vuelta 4 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Los tejo, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Acuérdense que es una cadena y un punto deslizado para cerrar. Subimos con la cadena y cerramos con el punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Tejemos 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Vamos a tejerlo y regresamos. Pareciera que yo no leo los comentarios, pero les juro que sí los leo. Porfa, cuando yo te conteste, o sea, yo contesto todo, todo. Si tienes una sugerencia o petición, yo te la contesto ahí. Procura leerlo, porque luego hay personas que me escriben y me escriben y me escriben y me piden lo mismo, pero no leen las respuestas. Entonces, de veras, léanlas. Lean las respuestas que les doy, porque no puedo estar contestando varias veces lo mismo. Pierdo muchísimo tiempo, porque bendito sea Dios, sí me preguntan muchas chicas muchas cosas y tengo que estar contestando y no puedo contestar 2 veces la misma respuesta. Entonces te sugiero que porfis cheques tus notificaciones del YouTube y ahí te dicen si te contesté o no. Y ya con eso, 4, 6, 8, 10, 11. Ya con eso yo ya te contesté. Sí, de veras, sí te contesto. Nada más que una disculpa, no puedo estar contestando 2 veces lo mismo. Entonces, para que me eches la ayuda con eso, porque sí, me está costando muchísimo. Y hay chicas que me piden y me piden peticiones, la misma petición como si no lo leyera, pero es que sí las leo. Pero de veras, si te urge, sí estoy pidiendo un donativo de $7.50. Por si te urge, deposítamelo y cuando entre el dinero, yo te hago el patrón luego. Y te hago el video con lo que pasa, con lo que me estás pidiendo. Pero si es idea de otra persona, yo no hago patrones así. Eso es plagio. Yo no puedo usar, yo no puedo usar la foto de alguien más que hizo un amigurumi y yo sacar sobre eso un patrón. Eso sí no lo puedo hacer. Una disculpa, eso es plagio y me pueden cerrar mi canal. Gracias por entender ese tipo de cosas y sigo con mi video. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces. 3, 4 y un aumento. 3 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, sí. 14 y 15 tejo punto por punto, empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Sale? A ver. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok,
De la vuelta 17 a la 22 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Y vamos a, yo creo que ya rematamos. Ahorita vemos. No rematen porque igual y nos faltan vueltas, pero tentativamente es de la vuelta 17 a la 22. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya lo terminé, rellené y voy a ponerlo así. Ok. Creo que me quedó muy flaco. Creo que me quedó flaquito, pero bueno. Es que siento que si lo hacía más gordis, o no sé si la cola me salió muy gorda. Pero es que también, bueno, así lo voy a dejar. Y vamos a unir. Es que saben que me destantea la forma del cuerpo. Entonces no estoy tomando en cuenta que me faltan las patitas, me falta la cara, la trompa. Y miren, en la vuelta 2, 4, 6, ahí es donde empiezo a unir. Ok, pellizquito abajo y tomo la cadenita de la cola. Así. Ok. Lo coso y regreso. Ok, miren, ya va quedando. Entonces, ¿qué nos falta? Las patitas, las manitas y la trompa. Vamos a hacer la trompa. Pues ya, vamos a darle prisa a esto. Ok, vamos con el color carne y tejo 6 cadenas, 2, 4, 6, más una. Las tejí antes porque tenía que medir, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En la sexta cadena tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego giro, jalo esto. Y aquí en las cadenas flotantes voy a hacer 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y tejo en el último un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 14 puntos bajos. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Tejo 2 aumentos, 1, 2, tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y tejo un aumento. Y cierro la vuelta y me da un total de 18 puntos bajos. Estoy haciendo la parte superior de la boquita, ¿ok? Espérenme, ahí está, ahí. Ok, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. ¿Sale? Ok, miren.
ya quedó. Y vamos a rematar dejando estambre para unirlo a la cara. Estoy pensando si hacer otra igual. La parte de abajo. Vamos a tejer. A ver, déjenme ver la foto, la caricatura. Ay, es que no pasa el iPad. Ay. Bueno, vamos a ver. Tejo 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la segunda cadena tejo sin 4 puntos bajos. Van 2, 3, 4. Y en la última cadena hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo y doy vuelta, y en la primera cadena flotante tejo un punto bajo. Son 3 puntos bajos. 2, 3. Y en la última cadena flotante vamos a hacer un aumento. Cerramos y nos da un total de, a ver, trompa de abajo, son 6, bueno, son 5 cadenas más una. Ahorita les digo cuánto. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, va 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Y nos dan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos bajos. ¿Ok? Y tejo de la vuelta 3 a las 5, punto por punto. Son 16 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ven que esta la voy a rellenar y esta no. Ok, miren, ya terminé. Y sí, vamos a cortar en corto. Lo vamos a pegar con silicón, porque voy a pegar el otro. Y ok, se me olvidó pedirles un pedacito de fieltro rojo. Déjenlo, digo, espérenme. Ok, empecemos rellenando la trompita de arriba. Espero que me salga como lo tengo planeado, porque estoy dando tumbos y la verdad sí me está costando un poquito. A ver. Voy a ponerlo en la vuelta 2, 4, 6. Así. Y que esté centrado. Ok. Es 2, 4, 2, 4, 6. Ok.
lo coso y regreso. Porque no puedo, de verdad no puedo manobrar con la cámara. Ok, miren. Esta tirita va hacia adentro. Y vamos a pegar con silicón. Lo agarro de mi carrito. Es que me dice mi esposo, ahora no sueltas el carrito. Digo, no, ahora no suelto el carrito. Dejen, agarro el silicón. Y vamos a pegar la lengüita. Nada más una tirita. La centro. Y voy a poner aquí el silicón. Y vamos a pegarla de tal manera que quede así. ¿Ok? Lo dejamos secar. No, me está gustando muchísimo. Sí quedó. Y lo dejo secar y ahorita hacemos las patitas. Ok, miren, ya quedó. Aquí le voy a poner una puntadita porque como que va levantadita la colita. Y vamos a hacer esto. Hacemos un nudo. Y aquí. Luego pegado a 2 vueltas, vamos a hacer esto. Y a 2 vueltas de la cola. Y vuelvo a pasarlo. Y aquí también va a ir otra puntada. Así. Y así. Entonces, me voy a ir de una vez para acá. Y hago exactamente lo mismo. Más o menos se ve donde está más delgada y más gruesa. Entonces, hago esto. Así. Espérenme. Que lo hice mal. ¿Ok? Y entonces hago esto. Así. Y aquí. Así. Lo remato. Y regreso. Y ya cortamos. Lo clavo y lo mando a otro lado. Así. Y miren, ya quedó la patita. No tengo morado, pero si ustedes pueden conseguir el fieltro morado. Y vean, y la manita. Entonces, vamos a comenzar con la patita. ¿Ok? Ok. Vamos a necesitar la maderita o el cartoncito que les había pedido. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena y tejo
un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hacemos una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 a la 6, 5 y 6 punto por punto, pero tomamos el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, la vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Pero miren, es el momento en que ponen la maderita aquí, adentro. ¿Ok? Lo tejemos, rellenamos y regresamos. ¿Sale? Así. De la vuelta 8 a la 10 vamos a... Ah, no es cierto, espérenme. Espérenme. 4, 6, 8, 10. A ver. Son 3, 4, 6, 8, 10, 11. A la vuelta 11 vamos a tejer punto por punto. O si será la 10. Creo que sí es a la 10. 2, 4, 6. Sí, es a la vuelta 10. Perdónenme. De la vuelta 8 a la 10, punto por punto, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Así. Ok. Vamos a rematar pero dejando estambre. Y coserlo en el cuerpo. Ya que dejé estambre, vamos a ensartar. Y vamos a unirlo del centro, pero dejando libre el hoyito de en medio, y lo unimos así, cachito por cachito. ¿Ok? Lo hacemos, lo coso y regresamos. Ok, para hacer las uñas vamos a cortar una tirita de 1 centímetro de alto. El largo es ahí independiente para que saques tú las 6 uñitas, 3 del pie y 3 de la mano. Miren, así. Y voy cortando sesgadamente para que salgan triangulitos. ¿Ok? Y corto 12 uñas y las vamos a pegar en la patita, en la orilla del frente, con silicón. Así. Ahí está. Y vamos a pegarlas así. Ahí está. Ok, y vean.
Entonces ahora vamos a hacer la manita. Si tienes tú el color morado, es mucho mejor. ¿Sale? Ok, para el bracito vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y de la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Ay, bueno, ya. Ya terminé. No tiene caso hacer el corte. ¿Ok? Y de la... Ok. De la vuelta 3 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos, subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poder pegarlo al cuerpo. ¿Ok? Así. De la vuelta 3 a la 12. Ok. El bracito. El bracito ya lo terminamos y vamos a pegarlo en la vuelta del cuello. Vamos a hacer 2, 4. Ay, espérenme. 2, 4, 6, 8. Entre la 7 y la 8. ¿Sale? Entonces hago 2, 4, 6, 7 y 8. Y lo alineo con el pie, con la piernita. Ok, así. Atravieso los dos. No la rellenen tanto para que quede pegada al brazo. Al cuerpo, perdónenme, al cuerpo. No sé por qué dije brazo. Ok, así. O sea, era no rellenar mucho el brazo para que quede pegado al cuerpo. Eso. Y cortamos. Y vamos a poner las uñitas de aquí. En la parte de abajito de la mano. Como las 3 uñitas que cortamos. Ay. Así. Así. Ok. Y así hacemos el otro brazo y la otra piernita como se los enseñé. Ahora vamos a hacer las manchitas de la espalda. Que esas son de manera irregular, ¿eh? No creo que tengan que hacerse como muy especiales. Dejen, busco la foto y regreso. Ok, miren, voy a hacer una grande. Como de 3 centímetros. No creo que haya problema alguno, o sea, así ovaladita y esa va a ir aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Sale? Y luego voy a hacer unas de diferentes tamaños. Y ovaladitas. Va a ir así. Así.
del otro lado. Una de este tamaño. Así. Y me falta otra más. Vamos a... Así. Ok, las pegamos. A ver, espérenme. Algo así. ¿Sale? Las pegamos y regreso a hacer el collar. Ok, voy a hacer unos ovalitos en color blanco de 2 centímetros por 1.3 centímetros más o menos. Y vamos a hacer un hoyito aquí. Igual que hicimos la otra vez, la pellizcadita para meter el coso del botón. Bueno, la parte del botón, la parte de atrás del botón. Vean. Y así. ¿Ok? Y lo pegamos. Lo pego así. Ah, y le pegué 2 puntitos en rosa, que son los poritos de la vaca, de la trompa. Y entonces van a quedar así los ojitos. Pellizquito. Y así. Así. Y los voy a poner a esta altura. Así, casi pegaditos. O los pegamos. Los pegamos. Entonces los pego y regreso con silicón líquido. Ok. Vamos a tejer para el collar 12 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a medir. No. Vamos 13, 14, 15, 16. No. 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a ver si con la 20. Sí. 20 cadenas más una. Y vamos a hacer 20 puntos dobles bajos. ¿Ok? Y aquí vamos a usar la maderita redondita para la placa de Dino. Le iba a poner Dino, pero no lleva nada el escrito en la caricatura, entonces mejor no lo hago. Los tejo y regreso. Son 20 puntos bajos dobles. ¿Ok? Así. Van con lazada y jalo todo. Ok. Vamos a hacer un remate, pero dejando estambre para unir el collar. Vamos a hacer esto. Ya casi terminamos. Sí me gustó cómo quedó Dino. Ay, no, dudo mucho de qué hacer y qué no hacer. Miren, vamos a hacer esto. Y voy a rodear el cuello y hacemos unas 3 puntaditas. Así. Y remato. Y vamos a, bueno, dejen, suelto esta aguja. Y hago un amarre.
¿ok? Así. Corto. Y corto. Y aquí vamos a pegar la plaquita. Aquí. Con silicón líquido. Así. Me quedó bonito. Ok, miren, ya quedó mi dino. Midió 26 centímetros de alto. Vean. El collar. Las manchas. La cola. Ahora sí quedó todo. Ay, espérenme. ¿Saben que voy a meter la colita aquí? O bueno, así. Y vamos a poner a los demás. Espero que te esté gustando la colección. Le estoy echando muchas ganas. Me faltan Pebbles y Bam Bam. Gracias por tu paciencia. Así. Vean. Ahí está. Vean. Ah, espérenme. Me falta el estelar. Así. Entonces, ahora sí ya quedó. Miren. Ya quedó toda la colección hasta ahorita. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba. Ah, sí te dije, ¿no? Midió 26 centímetros. Sí, creo que sí te dije. Una manita arriba, un lindo comentario. Espero que te estén gustando los picapiedra. Seguimos con la colección, ¿sale? Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. El tronco móvil. Y vean. Les juro que tenía un pánico escénico de hacer estos muñequitos, pero sí me van gustando. Espero que a ti también. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.